Rocío Villanueva, que es decana de la Facultad de la Universidad Católica y además integrante de esta comisión técnica que también, como en el caso de Mateo Prochaska, nos habla de la actualización de las cifras de fallecidos, que en realidad no es una buena noticia, es una noticia muy dura, pensar y saber que en nuestro país el COVID y la pandemia se llevó a más de 180.000 personas. Y claro, sabíamos perfectamente que había un desfase, que había un déficit en las cifras. Se comenzó a hablar de esto al inicio probablemente de la pandemia, pero ya se fue incorporando esta diferencia entre el tema SINADEF, el tema de las cifras que daba el Ministerio de Salud. Pero ahora se han combinado todos los criterios, como nos han explicado, y finalmente sale esta cifra estremecedora. Doctora Villanueva, finalmente es lo que le preguntaba también al señor Prochaska, es decir, esta herramienta es muy importante a pesar de que es una herramienta que nos está indicando que lo hemos hecho pésimo, que lo hemos hecho muy mal, ¿no? Esa reflexión, con esa quisiera empezar y los niveles donde hemos tratado de reencauzar la respuesta, ¿no? Quiero empezar además señalando que no solamente el Perú lo estaba haciendo mal, sino que la propia OMS señala que aproximadamente solo 1/3 de las defunciones en el mundo están siendo reportadas, o sea que es un problema que tiene el Perú, pero que comparten otros países. Y creo que más bien este informe, estos criterios y la herramienta, es decir, la forma como hemos llegado a estas cifras, que también ha sido entregada al Estado, va a servir para que, como lo dice una de nuestras recomendaciones, hacia adelante podamos contar las cifras de fallecidos por COVID de una manera adecuada, que responda realmente a lo que está sucediendo y que permita tomar medidas, ¿no? A partir de esa realidad que es lamentablemente tan triste en el caso del Perú. O sea, en otras palabras, lo que nos sirve en este momento es la verdad de las cifras y por otro lado las vacunas, no hay otra. Sin duda, y bueno, en el informe se han presentado, sobre todo hay una figura muy clara que indica cómo están descendiendo las muertes de personas, por ejemplo, mayores de 80 años, en que hay una caída en los decesos, pero es muy claro respecto a las personas que ya han pasado por el proceso de vacunación. Y todo indica que, claro, que hay que lo que ya se ha dicho, además, y se ha venido repitiendo, porque el mundo ya se está vacunando, la necesidad de que nos vacunemos. Señora Villanueva, al fin del informe que se ha publicado ayer, ustedes formulan 12 preguntas, que son las más frecuentes sobre el tema, y la 12ª reza: ¿por qué el Perú tiene una tasa de mortalidad por COVID-19 tan alta en comparación con otros países? ¿Puede resumirnos la respuesta que dan a esa pregunta, por favor? Sí, es una respuesta que merece, como decimos, un análisis más detallado, pero damos algunas ideas. En primer lugar, un sistema precario de salud, un sistema absolutamente precario con el que enfrentamos desde un inicio de la pandemia. Recuerda que las cifras de las camas UCI, eran aproximadamente 276 camas UCI para enfrentar una pandemia, pero también tenemos condicionantes determinantes sociales, tenemos pobreza, desigualdad, personas que no se pueden quedar en su casa, que tienen que salir a trabajar, que no tienen agua potable, que no se pueden lavar las manos, que viven en hacinamiento. Si esas condiciones de desigualdad no acaban, es decir, vamos a tener problemas semejantes en una futura pandemia, y creo que es algo que hay que tener en cuenta también en el futuro. El dolor de tener 180.764 muertes por COVID tiene que indicarnos que es imprescindible combatir la pobreza, combatir la desigualdad y trabajar muy fuertemente en fortalecer nuestro sistema público de salud. O sea, en realidad, todos sabíamos que de alguna manera el crecimiento económico durante las últimas décadas no había llegado
a la mayoría de los peruanos, eso es una realidad. Pero aquí lo que se ve no solamente es que no se sabía en qué situación de precariedad estaba todo el sistema, sino que, y reitero, hubo respuestas absolutamente erráticas y al azar que han cobrado más vidas de las que supuestamente podía haber cobrado esta pandemia. Allí hay responsabilidades. Y eso tendrá que ser eventualmente en el futuro también materia de alguna investigación. No era objeto de nuestro encargo, pero sí, claro, sé. lo que tú dices, Mónica, por supuesto tendrá que ser materia de evaluación de algunas políticas que han sido posteriormente muy cuestionadas, sobre todo a la luz de la evidencia científica que ya se tenía en el momento en que seguían aplicándose determinadas políticas, ¿no? Pero eso tendrá que ser materia de una investigación posterior. Señora Villanueva, sin que sea un especialista, una cosa que saltó a los ojos desde el primer momento son las condiciones caóticas de nuestro transporte urbano e interprovincial. Ustedes no hacen ninguna referencia a eso. Y otra cosa que saltó a los ojos es la informalidad en los mercados. Yo recuerdo que durante la época de la presidencia de Martín Vizcarra, en algún momento él mismo visitó algún mercado, se hicieron test y había 100% de los trabajadores del mercado contagiados. ¿Por qué es que se han omitido referencias a los mercados y al transporte entre sus recomendaciones y las preguntas que plantean al final del informe? A ver, porque lo primero es que nuestro encargo era establecer criterios técnicos para que pudiéramos tener las cifras lo más cercanos posible a lo que estaba ocurriendo en los fallecimientos por COVID-19. Ese fue nuestro encargo. Nosotros hemos añadido un conjunto de preguntas frecuentes que pueda contribuir a aclarar partes del informe, y por eso está esa pregunta 12 a la que acaba de hacer referencia. Pero que ahí pudimos haber puesto el tema del transporte, sí, lo pudimos haber puesto. Pero nuestro encargo no fue, estudiar las causas que promueven o que facilitan el contagio, y esa es la respuesta, ¿no? Nosotros hemos ido quizá un paso más allá con las preguntas más frecuentes que creímos que eran necesarias trasladar y comunicar preguntas y respuestas, ¿no?, a la ciudadanía. Bueno, tenemos que darle crédito evidentemente al gobierno de Francisco Sagasti de haber abierto información para que finalmente se pueda lograr un trabajo de esta naturaleza, pero ¿hay alguna garantía de que esto siga a partir del 28 de julio con el nuevo gobierno, cualquiera sea la elección del país? A ver, eso esperamos, Mónica. Yo creo que, es decir, cualquier peruano o peruana espera que este trabajo continúe, que podamos seguir, que continúe el proceso de vacunación, y que este trabajo de actualizar las cifras continúe, porque algo que es bien importante es que nosotros hemos entregado una herramienta que tiene que ser implementada, ¿no? No es tan sencillo como decir, ya las cifras de aquí, restamos las de allá, no, es una herramienta tecnológica que tiene que ser implementada, así que yo también espero que este trabajo continúe, que es importantísimo, y creo que desde la sociedad civil podemos también exigir que este trabajo continúe. Muy bien, a la doctora Rocío Villanueva, muchas gracias, tenemos que ir a una pausa, ¿no? Y además felicitaciones por la puntualidad con que ha sido entregado. Muchas gracias, Rocío Villanueva. Vamos a una pausa porque hay franja electoral.